Mucho se habla del derecho al voto y a mi parecer el concepto se ha mediatizado y reducido en su contenido real, sobre todo en países como México, donde si bien se presume la existencia de un derecho universal al sufragio, vemos que su ejercicio tiene diversas condicionantes, sobre todo en cuanto a su contenido esencial. Votar equivale a decir que los ciudadanos tenemos un derecho activo a designar a nuestros gobernantes, así como un derecho pasivo a ser votados en los procesos electorales. Se trata de un derecho universal de sufragio porque se asume que todos los mexicanos podemos ejercerlo sin más limitación que tener una aparente capacidad de hacerlo. Es decir, que no pueden ejercer este derecho quienes no tienen 18 años cumplidos, porque el constituyente ha determinado que a partir de esa edad ya se asume que tenemos esa capacidad decisoria y no antes. En nuestra legislación no se hace distinción de sobre si las personas discapacitadas psíquicamente quedan impedidas para el ejercicio del voto, lo que nos hace concluir que ellas también pueden ejercer ese derecho decisorio, aun y cuando fuese evidente su incapacidad real de juicio. No existe ninguna limitación para el ejercicio del sufragio basado en sexo, raza, religión, condición económica u otro elemento similar, ya que estas cuestiones se han abandonado en prácticamente todos los países del mundo y que en otras épocas sí establecían limitaciones como estas y se hablaba de su incapacidad para votar. De hecho, en los siglos XVIII y XIX existían aún fórmulas que solo concedían derecho de voto a ciertas personas a través de lo que se llamaba el sufragio censitario o restringido, que establecía que solo las personas que lograran su inscripción en un censo determinado podrían acudir a votar, y ese censo limitaba, por factores como estos, la capacidad de aparecer en él. También se daba la figura del voto calificado, que otorgaba a ciertas personas la posibilidad de ejercer más de un voto a través de sistemas como el prusiano del siglo XIX, que por cuestiones de economía, de niveles de instrucción, pertenencia a ciertos grupos sociales o determinadas situaciones laborales, distinguían el valor del voto expresado bajo el sistema conocido como sistema de 3 clases, en donde cada una de las clases tenía el mismo valor independientemente del número de electores que la compusieran. Así, en 1849, por ejemplo, la primera clase incluía a un 4.7% de la población, la segunda clase a un 12.7% y la tercera clase a un 82.6%, por lo cual los votantes de la primera clase, que pagaban más impuestos y eran los más ricos, estaban sobrerepresentados en comparación con los votantes de la tercera clase. Se dice que incluso se llegó al extremo de, por ejemplo, en las elecciones locales de Essen, el industrial Alfred Krupp fuera el único votante de la primera clase, de manera que su voto personal equivalía al 33.3% de todo el padrón electoral. Pues bien, sea como sean las cosas, lo cierto es que esos sistemas de discriminación han quedado superados por los actuales sistemas de sufragio universal, que nos concede a todos los que nos decimos capaces de decidir a nuestros gobernantes el derecho de acudir a votar en los procesos electorales. Pero no solo hay que ir a votar, sino hay que hacerlo razonadamente. Debemos darle un real y efectivo contenido al derecho de sufragio, porque ir a las urnas un domingo prefijado e introducir en ellas una boleta tachada en algún sentido no es todo lo que debemos hacer. Este derecho de votar debiera contener todo un ejercicio personal de reflexión sobre los efectos que conlleva el tachar la boleta en uno u en otro sentido. El derecho, que para mí es también obligación de votar, debe estar acompañado de una reflexión seria y profunda sobre las opciones que se nos presentan, de las cualidades que conlleva cada oferta política y de las capacidades demostradas por los candidatos, su probidad, las personas que lo acompañan e influyen sobre él, su capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera. No se trata nada más de ir a votar, como es usual entre muchos mexicanos, hacia un color o partido determinado, mediante el ejercicio de solidaridad corporativa o de simpatía o de conveniencia, sin tomar en cuenta a la persona o personas que representan a ese partido político y sus particulares circunstancias. Yo he visto en estos últimos días una serie de encuestas que se han realizado
y preocupado concluyo que los resultados de ellas tienen más que ver con las influencias de simpatía partidista que con un análisis serio de los precandidatos propuestos. Y es así que la discusión hoy en México es si el PRI retoma Los Pinos o si esa casa seguirá en manos del PAN, o si por alguna jugarreta del destino ambos partidos le permiten, ahí sí, a Andrés Manuel López Obrador, que les arrebate la presidencia del país. Y entonces, ¿por quién efectivamente dirigimos nuestro voto? ¿Por las personas o por los partidos? Y así reflexionaremos. ¿Será, por citar un mero ejemplo, Enrique Peña Nieto un líder ideológico del PRI o solo un mero instrumento de ese partido útil y a las órdenes de este? ¿Quién en definitiva gobernará si gana las elecciones? Porque los partidos son realmente los instrumentos que tenemos los ciudadanos para participar en la vida democrática, como bien dice la ley, o son ellos mismos el fin mismo del sufragio. Porque si votamos por los partidos, dirigiremos nuestra decisión a un enredado y complejo sistema de toma de decisiones, donde el corporativismo hará prevalecer los desacuerdos como hasta ahora. Y si votamos por las personas porque creemos en ellas y en su independencia, no nos sorprendamos de un eventual cambio en nuestras actuales decisiones. La pregunta, sin embargo, sigue en pie. ¿Por quién vamos a votar? Hasta la próxima.